Las empuñaduras. Segunda parte. Recordamos las indicaciones. Azul para los golpes de revés, rojo para los golpes de derecha, verde para las intermedias, continental y australiana. Se puede apreciar que los cambios en rojo, derecha, son en centímetros, es decir, más grandes. Se ve fácilmente el cambio, de una este, a una oeste. Sin embargo, en azul, revés, los cambios son en milímetros. Más pequeños, por ello es más difícil, de apreciar el cambio. Empuñaduras para el golpe de revés. Al igual que en la derecha, son 4. Tenemos la este, la semioeste, la oeste y la de 2 manos. En color azul, se observa el apoyo de la zona tenar. Las dificultades que muchos jugadores experimentan en el revés, pueden, a veces, provenir de una forma de agarrar incorrecta. Es muy importante establecer cuál es el modelo de revés que queremos que nuestros jugadores tengan a los 14 años. En el tenis masculino, las estadísticas marcan una igualdad entre ambos reveses. En cambio, en el tenis femenino, hay una marcada tendencia a usar el revés a 2 manos. Una empuñadura de revés correcta, es aquella en que las primeras falanges, de los dedos de la mano, quedan perpendiculares al suelo, mirando hacia la pelota. Otra referencia será, que el nudillo del índice, quede mirando al cielo. Federer, juega con de revés. El revés con empuñadura se podría denominar clásico. Requiere una buena coordinación secuencial, de 4 o 5 segmentos. Esto lo hace especialmente difícil de aprender. El impacto con semioeste de revés se realiza entre cintura y pecho. Esto permite golpear la pelota cuando está subiendo. La zona tenar se sitúa sobre la cara izquierda y parte de la esquina superior. Esta empuñadura la utilizan jugadores como Nicolás Almagro y Fernando González. El golpeo, con posición abierta, comenzó con el revés a 2 manos. Pero actualmente se observa que los jugadores de una mano buscan que la cadera intervenga, favoreciendo el momento de rotación. Nicolás Almagro termina, prácticamente, de frente a la red. La empuñadura de revés proporciona mucha fuerza, favoreciendo el efecto liftado. Se observa en azul, la zona tenar, situada sobre la cara izquierda. Jugadores como Gasquet y Cuevas la utilizan. Amelie, con la empuñadura de revés, impacta delante del cuerpo, y su terminación siempre será, abriendo los hombros. Empuñadura de revés a 2 manos. Se utilizan 2 maneras. Recomendada y falsa. Se dice recomendada, porque permite soltar y jugar a una mano. La falsa es aquella, en que la mano que está abajo, tiene una empuñadura de derecha, no permitiendo jugar a una mano, ya que se queda sin fuerza. En la recomendada, las primeras falanges de la mano derecha, miran hacia el frente. Continental oeste de revés. En la falsa, se observa, como las primeras falanges de la mano derecha, miran hacia abajo. Este de derecha. Ana Ivanovic, utiliza empuñadura a 2 manos recomendada. Esto le permite soltar, y jugar a una mano. Porque en realidad, todos los jugadores y jugadoras de revés a 2 manos, tienen 2 reveses. Uno a 2 manos, y otro a una mano, para las pelotas bajas, o que están lejanas. Helena Jankovic, usa empuñadura falsa de revés. Es decir, mano de abajo con empuñadura de derecha, y mano de arriba, con de derecha de zurdo. Se puede observar cómo las muñecas, se mueven mucho más. Los que utilizan esta empuñadura, suelen tener problemas con la volea de revés.
Rafa Nadal juega con empuñadura recomendada. Del Potro, con falsa. Diferencias entre una y dos manos. Número de partes del cuerpo. 1, 5. Caderas, tronco, brazo, antebrazo y mano. 2, 3. Caderas, tronco y brazos. Cambio de empuñadura. 1, absolutamente necesario. 2, no necesario, pero se recomienda. Juego de pies. 1, imprescindible alinear pies. 2, se puede jugar con posición abierta. Punto de impacto. 1, delante del cuerpo. 2, cerca del cuerpo. Terminación. 1, al frente, dependiendo tipo de empuñadura. 2, cámara televisión. Producción de efecto. 1, cortado es fácil. Liftado puede causar problemas. 2, liftado fácil. Para cortar se suelta la mano izquierda. Alcance. 1, similar cuando se llega bien preparado y se sitúan bien los pies. 2, idem. Bolas bajas. 1, fáciles de devolver. 2, normalmente se debe soltar y usar una mano. Bolas altas. 1, normalmente se debe usar cortado. 2, se puede pegar plano o liftado. Voleas. 1, variedad y alcance adecuados. 2, variedad y alcance limitados. Disimulo. 1, menor. Deben alinearse pies y mantenerse fijo más tiempo. 2, mayor. Se puede jugar con posición abierta y con empuñadura falsa. Fuerza. 1, se requiere más por usar un solo grupo muscular. Extensores. 2, se requiere menos por usar dos partes. Extensores y flexores. Empuñaduras de golpes por encima de la cabeza. Saque y remate. Y sin bote. Golpes de aire. Voleas. Intermedias. Continental y australiana. Se llaman intermedias, o también universales, porque no se cambia para derecha o revés. La empuñadura australiana. Esta empuñadura se utiliza, para el servicio, remate y para la volea de derecha, en la iniciación. Está cercana a la este de derecha. La zona hipotenar estará situada, entre el plano superior, y la esquina superior derecha. La empuñadura continental. Con esta empuñadura la muñeca tiene una mayor movilidad, y aunque se pueden realizar todos los golpes con ella, se requiere una gran fuerza en la muñeca para realizarlos todos. Se usa habitualmente para la volea, el remate, el servicio, y el revés cortado. Se observa, cómo se sitúa la zona hipotenar. Casi cubre el plano superior. De las dos empuñaduras intermedias, continental y australiana, es la que más cerca está, de la este de revés. La empuñadura continental, es importante para que el antebrazo, pueda realizar la pronación, transmitiendo toda su fuerza, sobre la pelota.